Druidas y dríades en la sociedad celta. Un ensayo de Arturo Sánchez Sanz, licenciado en Historia, máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad. Resumen. Para conocer la controvertida historia de los druidas en el mundo céltico, indagaremos en las fuentes sobre su origen, gracias a relatos de textos clásicos y leyendas medievales de la Galia, Bretaña o Irlanda. Su papel dentro de la sociedad celta sobrepasaba el ámbito religioso, abarcando la guerra, la política, la medicina y la ley. Casi desconocida es la participación de las mujeres en esta institución. Introducción. Si existen figuras que han calado en el imaginario colectivo durante generaciones, sin duda una de ellas es la de los famosos druidas, quienes a través de los siglos e incluso de los milenios han cautivado el pensamiento de entendidos y profanos, a pesar de lo poco que se sabe a ciencia cierta de ellos. No pretendo en ningún caso abordar aquí el tema de los druidas con una extensión, ya que ello sería una tarea ardua y complicada que ya muchos autores ampliamente versados en el tema han tratado en diversas formas, como las que aparecen en la bibliografía de este trabajo. Muy por el contrario, solo espero arrojar algo de luz sobre la realidad sobre tan importantes personajes de la manera más clara y objetiva posible, ya que si una cosa es cierta es que los druidas eran toda una autoridad en la cultura celta, cuyo poder y atribuciones no se limitaban únicamente al ámbito de la religión, sino que también abarcaba los campos jurídico, educativo, social e incluso político. Pero desde que aquellos desempeñaran sus funciones en época antigua, no fue hasta el Renacimiento y más tarde en el Romanticismo hasta nuestros días que su figura fue redescubierta y rodeada de un halo de misterio y magia que nos ha transportado una visión ciertamente confusa y alejada de la realidad en cuanto a su verdadero papel en la historia, el cual, a pesar de los intentos de diversos estudiosos de la materia, parece que aún estamos lejos de comprender en toda su magnitud, si es que algún día llegamos a saberlo con certeza. Así nos han sido presentados como magos, brujos y hechiceros de oscuras artes que poco menos han alcanzado el grado de leyenda al haberse enraizado con la más ancestral superstición folclórica europea, en parte gracias a figuras como la del mago Merlín, pero también a los propios mitos y leyendas célticos, a partir de los escritos medievales, donde por influencia cristiana ya fueron presentados al mundo como hechiceros o brujos paganos, términos más o menos peyorativos que el de druidas, y cuya visión fue alterándose y desacreditándose a lo largo de la historia hasta nuestros días. A pesar de lo cual, los grandes avances que se fueron produciendo en el conocimiento del mundo céltico y las corrientes románticas contribuyeron enormemente a la aparente recuperación del druidismo, aunque no fuera en su verdadero significado, ya que dicha recuperación les llevó
a un proceso de mitificación en el que se les convirtió en personajes con poderes sobrenaturales, muy al estilo de los textos cristianos medievales, pero por encima de todo ello, para entender a los druidas tal vez haya que conocer primeramente el contexto en que vivieron y se desarrollaron. Como todos los pueblos de origen indoeuropeo, los celtas demostraron tener no solo un rígido sistema social, sino también un excelente concepto de las tareas sociales, para a partir de ese punto extraer del mito y la leyenda lo que de cierto podemos saber de ellos. Fuentes del druidismo. Existen pocos temas que hayan suscitado tantas leyendas y mitos como lo han hecho los druidas, y por ello, para un conocimiento algo más profundo acerca de la realidad de estos personajes y su relevancia, pocas fuentes pueden considerarse fiables, a la par que nos aportan cierta cantidad de datos relevantes que se extienden más allá de los tópicos repetidos hasta la saciedad que nos han transmitido diversos autores y obras. Así, no contamos con ningún texto céltico como tal que nos hable o revele aspectos de sobre los druidas, pues que sepamos, estos relegaron a la escritura para transmitir sus enseñanzas a través de la palabra, a la cual atribuían poderes mágicos por tradición oral. Para ellos, la poesía no era solo un recurso literario, sino mnemotécnico, ya que de esa manera intentaban fijar los detalles de las historias en sus memorias, por lo que nunca usaron la escritura ni como medio ni como fin de sus enseñanzas. Por lo tanto, no se debía ello a que fueran iletrados, ya que los celtas continentales usaban el griego en muchos de sus escritos. Por tanto, los pocos textos que nos han llegado de la mano de los celtas han sido extraídos principalmente de inscripciones funerarias, etcétera, que normalmente solo incluyen el nombre del difunto, el de su padre, a veces un título o localización y raras veces un verbo, y están escritos en griego e incluso a veces en etrusco o latín. Sobre las fuentes clásicas, algunos autores griegos nos dan diversos detalles sobre estas figuras tan relevantes, pero principalmente contamos con textos romanos como fuentes más antiguas y cercanas a la época en que estos desarrollaron sus actividades dentro de la sociedad celta, tanto en la Galia como en Britania, Irlanda, etcétera. Según Heródoto, se extendían desde las columnas de Hércules hasta el Danubio en el siglo V antes de Cristo, y hoy existen autores que nos hablan de la posible llegada de una especie de pueblo protocelta a dichas regiones alrededor del segundo milenio. No será hasta época medieval, entre los siglos 8 y 15, cuando las leyendas y mitos célticos transmitidos tradicionalmente de forma oral serán recogidos de forma escrita de mano de clérigos galeses y sobre todo irlandeses, aunque se dice que ya en el siglo V después de Cristo, el propio San Patricio, durante su predicación en Irlanda y tras sus enfrentamientos con diversos druidas de aquella zona, quemó personalmente 180 libros irlandeses escritos en celta,
como ejemplo para que los cristianos destruyesen cualquier escrito druídico que encontrasen, pero siempre alterados a conveniencia de la visión de los cristianos, quisieron transmitir acerca de sus prácticas y creencias con la finalidad de dejar patente lo pagano de estas ante el mundo, a la vez que se extendía el dogma de considerar a los druidas como magos, brujos o hechiceros. Dentro de esa visión y mensaje que se quería para transmitir con la intención de acabar con las tradiciones celtas, pero que paradójicamente nos han proporcionado abundantes datos sobre ellos para rescatarlos del olvido al que habían sido condenados. Así, el papel desempeñado por el cristianismo en Irlanda fue decisivo en lo que respecta a la dirección de los cambios que se produjeron en la isla durante ese periodo, ya que en poco tiempo los celtas dejaron de ser una población iletrada de costumbres y creencias paganas para convertirse a la nueva religión que triunfaba en el este, adoptando la escritura pero pagando por ello el precio de la pérdida de su oralidad. Incluso con la llegada del cristianismo, muchos druidas comenzaron a fundirse con la nueva cultura. Algunos se convirtieron incluso en sacerdotes de la nueva religión y continuaron existiendo como una clase intelectual de la misma manera. Los primeros irlandeses en aceptar el cristianismo fueron también los primeros en alfabetizarse hasta hasta el punto de que ellos mismos se reunieron para erigir pequeños núcleos monásticos, básicamente aldeas, en los que habrían de desplegar sus habilidades intelectuales ligadas a la escritura y despreocupados por la ortodoxia del pensamiento. Los monjes introdujeron en sus bibliotecas todo lo que les caía en las manos, textos grecolatinos, etcétera, e incluso llegaron a traducir algunas obras a su propia lengua céltica o incluso elaboraron textos en base a su propia literatura pagana de tradición oral. Entre dichos textos había canciones, proverbios, genealogías y tradiciones locales, pero sobre todo obras mitológicas y leyendas, las cuales, a pesar de que en algunas ocasiones fueron puestas por escrito en fecha bastante tardía, recogen y conforman la auténtica herencia céltica irlandesa. Los principales manuscritos medievales irlandeses que incorporan las leyendas de los dioses y héroes de la isla, tanto por su antigüedad como por su riqueza de su contenido, son el Lebor na Uidre, libro de la vaca parda, redactado a principios del siglo XII, y el Lebor Leigin, libro del Leinster, los mediados del mismo siglo, aunque los especialistas consideran que dichos relatos son lógicamente de época muy anterior. Sobre dichos textos disponemos de varios fragmentos que contienen distintas versiones de cada relato, donde cada una de ellas presenta pequeñas variaciones lingüísticas y de contenido, lo que ha llevado a afirmar la pervivencia de una misma historia o leyenda a lo largo de los siglos y su reiterada puesta por escrito, ya bien desde la propia tradición oral o desde otra versión manuscrita preexistente, puesto que
comparándolos con los restos materiales de la Irlanda pagana que aporta la arqueología, se ha indicado que el mundo que aparece reflejado en los relatos de los manuscritos pertenece en esencia a la edad del hierro irlandesa. De modo que el conjunto de las antiguas leyendas irlandesas ha sido agrupado por los comentaristas actuales en cuatro grandes ciclos a la manera de la antigua literatura griega. El primero de ellos es el ciclo mitológico, donde se narran algunos de los conflictos bélicos que se dieron en la Irlanda primordial a raíz de las diferentes invasiones que sufrió la isla por parte de diversos pueblos, entre ellos los famosos Nadan, tribus de la diosa Dana, hasta la llegada de los goidelos. También se incluyen en este ciclo los inrama o navegaciones a las que determinados personajes o héroes se sometían hasta alcanzar el otro mundo irlandés. Algunos de los relatos más destacables de este ciclo son el Lefbahar Gabála, el libro de las invasiones, el Cat Magnet Tured, la segunda batalla de Mac Tured, y el Inran Brain, la navegación de Bran. El segundo es el del Ulster, el cual recoge las hazañas bélicas del héroe Cuchulainn y del resto de paladines ulates durante el gobierno del rey Conchobar sobre la provincia del Ulster, constantemente enemistada con el resto de las provincias irlandesas. Dentro de este ciclo destaca la Taimbo Quanleg, el robo del toro de Colev, junto con la Mezca Ulad, la embriaguez de los ulates, el Cherlille con Culen, la postración de Cuchulainn, o la Flet Vincred, el festín de Vincrow. El tercer gran grupo de leyendas se recoge en el ciclo de Leinster, también conocido como ciclo de Finn o ciclo oceánico. En estos relatos se narran las aventuras del gran héroe Finn Mac Cumaill y su grupo de guerreros. De entre estos relatos destaca la Akayam na Senorach, la conversación de los ancianos. El cuarto es el ciclo de los reyes y o ciclo histórico, pues en él se recogen varios relatos protagonizados por personajes, reyes en su mayoría, que poseen cierto trasfondo histórico, destacando el Togail Bridne da Derga, el ataque a la casa de huéspedes de da Derga. Dicha agrupación en ciclos ha favorecido la comprensión del complejo mundo mitológico y legendario que crearon los antiguos habitantes de la isla, cosa que jamás pensaron hacer los poetas irlandeses, seguramente porque el resto de la población conocía perfectamente los nombres de sus dioses y héroes legendarios, pero ello no quiere decir que no fueran agrupados de algún modo, independientemente de si su trama giraba en torno a un lugar o héroe determinado, sino en función de su temática, creando ello un número muy elevado de arquetipos o series narrativas a memorizar, lo cual demuestra el hecho de que dentro de su grupo de los poetas, los miembros de la clase intelectual druídica debían conocer 350 historias agrupadas en no menos de 19 series argumentales que nos son conocidas gracias a dos listas
llamadas A y B, incluidas en manuscritos que probablemente se remontan a un original del siglo X. Estas son la Togla, ataques, la Tana, incursiones a provincias vecinas para adueñarse del ganado, los Tochmarca, galanteos para cortejar a una mujer, los Kata, batallas, los Wata, escondrijos con objeto de ocultarse, los Imrama, navegaciones, los Oite, muertes violentas, las Fesa, festines, las Forbasa, asedios, las Echtrai, salidas en búsqueda de aventuras, los Haití, fugas de amantes, los Igne, asesinatos, los Tomadma, inundaciones, y las Fisi, visiones, las Cerca, amores, las Luayid, expediciones militares, las Tochomlada, invasiones, las Coimperta, concepciones y nacimientos, y en último lugar los Buili, enloquecimientos. Pero no cabe duda de que a través de dichos textos y siempre teniendo en cuenta lo anterior se pueden extraer numerosos y valiosísimos datos acerca de esta cultura de costumbres y la figura de los druidas, que vienen a complementar, sino a rebatir o apoyar los datos aportados por las fuentes clásicas. Entre los autores griegos que mencionan a estos personajes encontramos a Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, en sus referencias al sacerdocio celta, aunque se cree que su obra Magicus no fue escrita por este, sino por un autor anónimo del siglo II antes de Cristo, o a Diógenes Laercio, siglo III después de Cristo, en vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, donde hace referencia a sus fuentes y habla de Epicuro, Solón de Atenas, Pisandro de Corinto o Sotión de Alejandría, pero serán más abundantes los textos romanos como los de César, Diodoro de Sicilia, Estrabón, Pomponio Mela, Lucano, Plinio el Viejo, etcétera, siempre teniendo en cuenta la opinión sesgada y partidista de dichos autores, ya sea porque los griegos no olvidaban la amenaza al templo de Apolo en Delfos que protagonizaron los celtas, o porque los continuos enfrentamientos de estos contra los romanos hicieron que sus autores nos transmitieran una visión de este pueblo bárbara y belicosa. El origen de los druidas. Cuando piensan en un druida, la mayoría de las personas se forman la imagen de un anciano con barba blanca y una túnica o juego, quizás con un bastón o una enigmática sonrisa. Este es el arquetipo de druida que nos ha llegado a través del mito y la ficción, pero si pretendemos entender correctamente quiénes fueron los druidas y cuál fue su papel en la historia y sociedad celta, debemos primero referirnos, aunque sea brevemente, al contexto en que vivieron y se desarrollaron dentro de la cultura celta. Según determinados estudios arqueológicos, lingüísticos y en base a los que nos cuentan algunos autores clásicos, los celtas eran un pueblo de origen indoeuropeo foráneo al ámbito geográfico que actualmente conocemos como Europa, donde se asentaron en diversas zonas a lo largo del siglo V antes de Cristo. Se ha estimado que en la Edad del Hierro un nuevo pueblo de origen externo se asentó en las zonas de la actual Europa, que
los autores clásicos señalaban como los lugares de asentamiento de los pueblos célticos, pero pocos autores se aventuran a hablar estrictamente de celtas antes de este período, poblando Centroeuropa desde el Alto Danubio hasta el Loira y más allá hasta la península ibérica o las islas noroccidentales, aunque es posible que determinados grupos con elementos célticos llegaran a las zonas de la Europa occidental incluso mucho antes, participando junto a itálicos e ilirios en la rápida y espectacular expansión del siglo XIII a.C., llevada a cabo por la cultura de los campos de urnas. Así, durante los siglos IV y III a.C., tras el período de prosperidad que se tradujo en un posible aumento significativo de la población, parece que los celtas ampliaron sus territorios, entrando en conflicto directo con sus grandes rivales del Mediterráneo. Sobre ello, diversos especialistas propusieron un sistema de clasificación para los celtas en base a no solo su evolución histórica y sus rasgos culturales, sino también en función de las características de sus respectivas lenguas, la geodélica y la britónica. Como resultado de ello, se distinguirán dos grupos célticos conocidos como los goidelos, goidil, y los bretones, los cuales se cree que emigraron a las islas occidentales desde el continente, aunque es posible que los goidelos lo hicieran mucho antes que los bretones, que parece lo hicieron durante la segunda edad del hierro, siendo absorbidos estos a su llegada por el empuje de la cultura britónica, excepto en Irlanda, donde la población céltica más antigua logró preservar buena parte de su identidad en dichas zonas, cuyo control mantuvieron hasta la llegada de los romanos y de las invasiones bárbaras. En lo que respecta a los druidas, las referencias más antiguas que conocemos proceden del siglo II antes de Cristo. Si descartáramos a Aristóteles en menciones a unos individuos que formaban parte de la sociedad celta y que eran llamados druidae, palabra con un claro origen celta de Estrabón o Plinio el Viejo, emparentaron con el griego drus, un roble, siendo estos pues conocidos como los hombres de los robles. Pero frente a esta concepción tradicional, estudios más recientes opinan que este término, lejos de relacionarse con un apodo griego, sería específico del mundo celta y podría derivar de la palabra raíz druides, los muy sabios. Aunque existen diferentes opiniones al respecto, y por ello también podría tratarse de una palabra derivada de otra celta que se refería a muy cognoscible, que se referiría más concretamente a personajes que tenían un gran o sólido conocimiento, relacionando druid con suid, que significa sabio, su bien, dru, fuerte, junto a la raíz verbal uid, igual a saber, en base a las lenguas bálticas, germanas y eslavas, por lo que estos vendrían a ser considerados como los prudentes y los muy sabios,
Incluso hay quien en base a su origen indoeuropeo los refleja como descendientes de los brahmanes, pero en ningún caso parece que se pueda relacionar el término druidas con el roble al que los galos llamaban bidú, y a pesar de que el roble formaba parte del culto druídico, o incluso los árboles favoritos de los druidas eran el cerval, el tejo y el avellano, por lo que sus funciones e importancia en la sociedad celta no pueden verse como principalmente relacionadas con este. Sobre la casta druídica está sobre la casta druídica, esta pudo tener sus raíces incluso en épocas tan remotas como la Edad del Bronce, cuarto y quinto milenio antes de Cristo, donde los primitivos cazadores recolectores vieron en los robles una importante y abundante fuente de recursos, no solo alimenticios, ya que con sus bellotas se podía hacer pan. Estrabón nos habla del pan de bellota como uno de los elementos básicos de la dieta en los celtas, sino también por su madera con la que bien pudieron construir alojamientos, por su resistencia o simplemente usarla como combustible para sus hogueras, por lo que se podría diferir de ello que tener un conocimiento de los árboles podía ser básico para la supervivencia, y ello representaría una cierta sabiduría para quienes lo poseyeran. Así, la importancia de dicho recurso ya debió ser ampliamente explotada en la Europa templada, mucho antes de que los propios celtas iniciaran sus migraciones hacia dichos territorios, de forma que el roble siguió siendo venerado como un recurso valiosísimo y símbolo de una gran divinidad. Ya asentados en los dichos territorios, los druidas pasaron tiempo después a ser reflejados por los autores griegos como una casta intelectual de los pueblos celtas, integrada tanto por hombres como por mujeres, pero su no mención tanto por estos autores como por los latinos antes del siglo II antes de Cristo podrían indicar que se constituyeron como una institución relativamente tardía en el desarrollo de la sociedad celta. El propio Julio César pensaba que dicha institución fue creada en Britania y exportada de allí a la Galia, por lo que quizás fue alrededor del siglo II antes de Cristo cuando se produjo dicha expansión, y por ello desde ese momento es cuando su existencia quedaría reflejada en los autores griegos que no la mencionan en contextos ajenos a la Galia, Britania o Irlanda, lugares en los que parece que se extendió y desarrolló con mayor fuerza, por lo que bien pudo esa influencia no haber llegado a lugares como la Galia Cisalpina o Iberia, pero otros autores defienden que se trata de una institución propia de todos los celtas y que por tanto se encontraría en cualquier parte donde se constituyera dicho pueblo, aunque quizás serían menos conocidos por existir bajo otra denominación. Diógenes Laercio dice que los gálatas tenían semoteio, entendido como un sinónimo de druida, en un nivel de importancia menor dentro de la sociedad, o simplemente porque no son mencionados en dichas zonas por los autores clásicos,
los cuales nunca se refirieron a estos como sacerdotes, ni describieron el druidismo como una religión celta ni precelta, ya que los celtas tenían un sacerdocio denominado Gutuatri, portavoces de los dioses, que conocemos por diversas inscripciones. Por todo ello, se podría decir que los druidas constituían una casta específica dentro de la sociedad celta, con responsabilidades en funciones preferentemente intelectuales, por lo que es posible que en un primer momento, en la Edad del Bronce, sus miembros fueran considerados como sabios y sabias de los antiguos ancestros celtas, quizás la más avanzada de todas las clases intelectuales entre los pueblos de la Europa antigua, pero que con el tiempo sus funciones se desarrollaron alejándose de las consideraciones iniciales y más tarde serían englobados colectivamente por los autores griegos como druidas, considerados por aquellos como grandes videntes y augures, ya que podían predecir el futuro e interpretar la naturaleza. Astrónomos y astrólogos, por su conocimiento de las estrellas y su movimiento, del tamaño del universo y de la tierra, y de filosofía natural. Grandes brujos, pues se les atribuían poderes sobrenaturales, etcétera, entre otras muchas consideraciones acerca de sus prácticas. Así sería fácil pensar que su existencia debió ser por lo menos tan antigua como la de los celtas en Europa, por lo que su origen estaría ligado al de los pueblos celtas y a través de ellos con el de los indoeuropeos. Sobre ello, César nos habla del origen britano de sus enseñanzas, pero ello bien pudo deberse a que en un primer momento los celtas continentales que emigraron allí fueron los que más tarde trajeron el druidismo a su regreso, posteriormente al siglo tercero antes de Cristo, en base a lo cual los druidas continentales deberían viajar allí si querían mejorar o ampliar sus conocimientos druídicos, pues serían visto también como un lugar relacionado con el otro mundo, al que también se accedía por mar y estaba compuesto por islas maravillosas situadas al norte o al oeste, por lo que ese supuesto origen del saber druídico estaría cargado de simbolismo relacionado no con que su saber proviniera de Britania, sino con que éste se enraizaría con lo mítico, aunque todo ello siempre se basara en conjeturas y especulaciones sobre las que nada cierto se sabe. Druidas y driades. En base a lo expuesto anteriormente, la palabra druida no se asociaba a una categoría particular de personas relacionadas con algún tipo de sacerdocio celta, sino que servía para designar a una casta dentro de una clase social muy amplia en la que sus miembros no solo eran sacerdotes, sino también ministros de la religión, depositarios de la tradición, intermediarios entre los dioses y los hombres, jueces, médicos, etcétera, y que englobaba en ella asimismo las figuras de los bardos y bates. Así, César no nos muestra en su relato las divisiones dentro de esta clase sacerdotal que formaban parte de la estructura social tripartita que nos propone y que podrían haber existido en ella según Estrabón y Diodoro de Sicilia.
Sobre la veracidad de la dicha afirmación por parte de los diversos autores clásicos, en el relato mitológico irlandés conocido como Cat Magne Tuired, batalla de Mac Tuired, no nos muestran las funciones o capacidades que conocían y desempeñaban los miembros de cada una de dichas castas en ese ámbito, siendo la clase sacerdotal la más importante y rica en ramificaciones. Así, la trifuncionalidad que aparece existir dentro de la sociedad celta bien podría relacionarse con los postulados de Dumézil, de forma que la primera clase estaría relacionada con el sacerdocio y en manos de los druid en Irlanda. La segunda se relacionaría con la guerra y según César la compondrían los equivalentes celtas a los equites romanos, Fleit en Irlanda, y la tercera asociada a la producción de artesanía, etcétera, estaría formada por el equivalente a la plebs romana. Pero aparte de la distribución funcional de la clase sacerdotal gala, poco más se sabe sobre las especializaciones de los druidas, excepto quizás en un texto de Hircio, donde se menciona el término gutuatro como nombre propio, pero que aunque bien podría llamarse así al personaje mencionado, parece más probable que provenga de la raíz celta gutu, voz, para referirse al druida que habla, es decir, posiblemente a la faceta de invocadores de los druidas, por lo que debieron existir numerosas especializaciones dentro de esta casta, quizás tantas o más como en la clase sacerdotal irlandesa. Tanto Diodoro como Estrabón dividieron en sus escritos la clase intelectual de los celtas de la Galia, que conocían más por su mayor cercanía en base a diversas funciones que parece desempeñaban sus integrantes. Estos eran los bardos, los bates y los druidas. Los primeros son los descritos como cantantes y poetas. Los segundos vendrían a ser una especie de sacerdotes religiosos y adivinos encargados de los sacrificios y a la vez filósofos de la naturaleza, mientras que por su parte los protagonistas de esta obra eran considerados como no solo también filósofos de la naturaleza, sino a la vez de la moral, y por ello se les tenía por los hombres más justos y encargados de dirimir las disputas, tanto entre particulares como las que afectaban al interés público. Ello, ello les llevó a tener, ello les llevó a tenor de lo que explican las fuentes a ser tenidos en la gran consideración. Esta división parece estar confirmada también por los testimonios celtas de Irlanda, donde se nombraba a los druid, los bard y los fili, por lo que dicho orden social en lo que respecta a la clase intelectual parece provenir de muy antiguo, manteniéndose en los distintos grupos celtas que partieron de un tronco común. Pero no solo la clase intelectual estaba estructurada por grupos, sino por la propia sociedad celta. Se encontraba igualmente organizada y dividida en base a las funciones que cada individuo aportaba al grupo. Así como ya se ha mencionado antes, será el propio Julio César quien nos hable de las tres clases o castas en las que se dividían los celtas
de la Galia, la casta militar equites, el pueblo plebs y los intelectuales llamados druides, siendo curioso que sea esta la última palabra no romanizada que empleó César para referirse a los componentes de dichas castas, lo cual nos refiere la importancia y antigüedad que dichos individuos ostentaban en la sociedad celta, o simplemente que éste quería que sus conciudadanos entendieran mejor dicha estructuración social. Sobre los druidas, el propio César nos ofrece bastante datos en su obra de Bello Galico, libro sexto, sobre las características de los druidas galos, refiriéndose a ellos como jueces cuyo veredicto era de obligado cumplimiento, so pena de no permitir a quien les contradiga la asistencia a los sacrificios. Más adelante se ahondará en ello. Mientras que a la vez los define como oficiantes del culto, reguladores de los sacrificios que realizarían los vates y teólogos. Pero lo más curioso es su descripción de la jerarquización de la organización, ya que en principio de sus palabras se podría extraer que los druidas respetaban y acataban los designios de una autoridad superior que debía ser ocupada por otro druida a su muerte. No en base a la estirpe, sino en base a las cualidades que debía demostrar el individuo aspirante para tan ilustre posición, y que debía ser elegido por votación, reflejo a ello del carácter democrático de dicho puesto. Así, la explicación de César, por otro lado, valiosísima para el tema que nos ocupa, nos sigue ofreciendo datos acerca de la formación y adoctrinamiento de los o o las aspirantes a druidas. Sobre ello explica que muchos eran los jóvenes que se iniciaban en la pesada tarea de instruirse para convertirse en druidas. Nos dicen que estudiaban durante más de 20 años para memorizar una enorme cantidad de versos. Será el propio César quien nos relate, según su modo de entender dicha institución, los motivos que a su juicio inspiraban el interés de dichos jóvenes, quienes lo harían tanto por el prestigio social que alcanzarían como druidas, como por no tener que ejercitarse en el uso de las armas para combatir, ni tener que pagar impuestos de ningún tipo, todo lo cual haría muy interesante pertenecer a esta casta para los celtas. Sobre uno de los puntos antes mencionados, César nos dice cómo su religión prohibía a los druidas el poner sus enseñanzas por escrito, pero se sabe que los galos sí escribían, aunque utilizando el alfabeto griego e incluso el latino, para informes públicos o privados, achacando ello César a que no querían que el resto de la población conociera su doctrina y misterios, a la vez que con ello se relajaría la capacidad de memorización de los aspirantes. En lo que se refiere a aspectos vinculados a la religión profesada por los druidas, este se muestra más parco y solo nos ofrece algunos apuntes, principalmente sobre su interesada a sus ojos creencia de que las almas no desaparecerían tras la muerte, sino que pasaban a otro cuerpo, lo cual era una herramienta muy útil para infundir valor en la casta militar a la hora de defender al resto de los componentes de la sociedad, destacando también
de ellos sus conocimientos astronómicos sobre dichas creencias. Plinio nos habla sobre dichas creencias. Plinio nos hablará de que no había nada más sagrado para ellos que el muérdago y su árbol, el roble, utilizando este en sus ritos, tanto en forma de hojas como en infusiones, a las que atribuían beneficios como la mejora contra la esterilidad o como antídoto de determinados venenos, acogiéndolo solo mediante una complicada ceremonia que estipulaba un día concreto, el sexto día de la luna, un sacrificio ritual, un banquete a los pies del árbol elegido, etcétera, para posteriormente subir un sacerdote al árbol vestido de blanco y con una hoz de oro para cortarlo y transportarlo en un paño blanco. Aunque si se tratara de un ritual y un elemento tan importante para los druidas, es curioso que ninguna otra fuente lo mencione en sus escritos, por lo que se desconoce hasta qué punto ello se puede asociar a los druidas, aunque Lucano en Farsalia nos dice que los druidas habitaban en espesos bosques y vivían en los árboles. Sobre la posible aparición de la referencia a bosques de robles en los escritos clásicos a partir del siglo I antes de Cristo y asociada a los druidas, diversos autores como N. Chadwick opinan que ello pudo deberse a que emperadores como Augusto, Tiberio y Claudio pusieron especial interés en eliminarlos, obligando quizás a ello a que estos abandonaran su posición privilegiada en la sociedad para esconderse en las zonas o regiones de más difícil acceso, como espesos bosques, para pasar a enseñar y practicar allí sus creencias. Uno de los aspectos más curiosos y destacables dentro de la institución druídica se refiere a la participación perfectamente aceptada en ella de las mujeres. Ya los propios escritores latinos nos hablan de las llamadas dríades o mujeres druidas, a las cuales también hacen referencia las propias fuentes celtas, ya que dentro de su organización social las mujeres celtas gozaban de un estatus y una autonomía mucho mayor que las romanas o las griegas, e incluso en determinados casos atestiguados como en el de Boudica o Cartimandua, llegaron a ejercer incluso la máxima autoridad dentro de un grupo, llevándolo de hecho hasta la batalla, sin que los guerreros pusieran ninguna objeción a ello, pues se trataba de mujeres guerreras con un coraje y un valor, si no superior, sí idéntico al de los hombres. Así, según Plutarco, también eran enviadas a menudo como embajadoras, tomaban parte en las asambleas, podían heredar el trono como ya se ha visto, les estaba permitido ejercer de abogadas o jueces, podían heredar propiedades y mantener en su posesión tanto lo que hubiera aportado al matrimonio como lo que su marido la hubiera regalado durante este, si alguna vez se disolvía, ya que el divorcio estaba permitido para ambas partes, eran responsables solo de sus propias deudas, y si sus maridos caían en la desgracia por cualquier acto, esto no las afectaba ni a ellas ni a su reputación, además de lo cual también podían actuar como bardos, médicos y por supuesto como dreades. Así
las posibles funciones y derechos de las mujeres dentro de la sociedad celta eran elevadísimos en comparación a otras culturas contemporáneas, hasta que la progresiva llegada del cristianismo y su influencia sobre la sociedad patriarcal relegaron a la posición social de las mujeres celtas en gran medida. De este de su acceso a la clase sacerdotal existen más indicios en los textos irlandeses que en los relativos a la Galia, menos numerosos y más dispersos, de forma que en el caso de César, este no las menciona ni nos habla de colegios driades en la Galia prerromana, pero sí Pomponio Mela, que las define como bandruide y explica que había en la Alta Caledonia mujeres sacerdotisas llamadas bandruid, que al igual que los druidas varones están divididas en tres categorías. Las de menor autoridad permanecen reclusas y deben observar voto de virginidad perpetua. Son las que se encargan de alimentar los fuegos perennes en honor a Dana y Bilé y sus dioses mayores. En la segunda categoría, las sacerdotisas pueden casarse, pero deben permanecer encerradas en el santuario al que están consagradas y solo pueden abandonarlo unos pocos días al año para cumplir con los deberes conyugales. Sin embargo, pueden alternar con las gentes a las que dicen la buenaventura y leen su futuro en las hojas de muérdago. Una bandruid de la clase más alta, jerarquía a la que solo acceden después de años de estudio y dedicación y un completo rito de pasaje, puede circular libremente y se dedica a servir al pueblo y mantener vivas las tradiciones religiosas. Narran las leyendas de los guerreros y los dioses, practican la astrología y adivinan el porvenir con la lectura de las víctimas de los sacrificios humanos que son practicados exclusivamente por los druidas varones. Se dice, aunque no he podido comprobarlo personalmente, que las Banfilidid más poderosas, como las llaman en su lengua, residen en la isla de Saina, en el mar interior, mar de Irlanda. Tienen poder sobre las tempestades, que pueden convocar a voluntad, pueden convertirse en aves y curar las enfermedades más atroces. Estas mujeres son altamente reverenciadas por el pueblo, pues dominan la magia de las piedras y las hierbas curativas. Son las que preparan a los moribundos para el bien morir, preparan hechizos de amor y se ocupan de los nacimientos. Quizás a este texto y a su conocimiento por parte de diversos autores clásicos se deba el hecho de que la mayoría de estas que son mencionadas por fuentes ya tardías las asocian más a una especie de pitonisas al modo actual que a sacerdotisas propiamente dichas, ya que una de ellas es mencionada en fuentes del siglo III después de Cristo y parece que le profetizó con éxito a Diocleciano su acceso al imperio. Lamprido también nos refiere la capacidad predictiva de otra de ellas con respecto a la muerte del emperador Severo. No así sucede en el caso de Irlanda, donde las mujeres tenían atestiguada una buena consideración por parte de la sociedad celta y en este caso actuaban también como profetisas, pues no se las relaciona con los textos
con sacrificios, ritos, enseñanzas, etcétera. Así, en cuanto a las mujeres druidas propiamente dichas, los pocos datos que aportan las fuentes nos hablan primeramente de la importante función oracular que se atribuía a muchas importantes mujeres que actuaban como transmisoras de la voluntad de los dioses, realizando predicciones sobre el futuro, a la vez que también aparecen como sacerdotisas, casadas en muchas ocasiones de diversas divinidades. La tradición celta se refería a las mujeres druidas como Bandruide o Banflaide y aparecen reflejadas en muchas epopeyas irlandesas, siendo identificadas por los cristianos como hadas o brujas tras abandonar su papel de draiades. El sacerdocio y las especializaciones. Sobre ello, César describió así el carácter y funciones de los druidas: atienden al culto divino, realizan sacrificios públicos y privados y explican asuntos de religión. Casi todas las querellas públicas o privadas caen dentro de su jurisdicción, y cuando se comete algún delito, cuando se perpetra algún asesinato, cuando surge alguna controversia sobre cuestiones de herencias o límites de tierra, actúan también de jueces, fijan los premios y castigos. Si un individuo particular o público desobedece sus decretos, es excluido de los sacrificios, lo cual era el máximo castigo para ellos, por lo que de ello se puede inferir que nada importante se hacía en la sociedad celta sin el concurso de los druidas, cuyas vestimentas se nos describen en diversos textos como clásicos, como irlandeses, de color invariablemente blanco, quizás como una reminiscencia del simbolismo funcional de los colores indoeuropeos, pero para nuestro entendimiento de los distintos aspectos del conocimiento celta y de tanto las disciplinas como de las técnicas, que ofrecían una amplia variedad de especializaciones, hay que basarse irremediablemente, y como es habitual, en los textos irlandeses. A pesar de lo cual, las fuentes antiguas nos describen a los druidas como sacerdotes, a los bardos como los encargados de la literatura y a la poesía, y a los vates como especialistas en la adivinación. Y por su parte, el sacerdocio era completo, ya que los druidas contaban con todas las atribuciones religiosas, conocimientos teológicos, realización de sacrificios, de cultos, ritos, etcétera, además de sus funciones educativas y jurídicas. En cuanto a los restantes miembros de la clase intelectual celta, parece que en sus orígenes el bardo, Bard en Irlanda, era, según lo que se puede extraer de ellos, en los textos irlandeses, esencialmente un poeta de corte que realizaba alabanzas o reprobaciones sin utilizar la escritura, y formaron parte de la clase sacerdotal en dos vertientes: los bardos libres, Soerberd, y los bardos no libres, Doerbeir, ordenados en 8 grados de cualificación, de forma que sus poemas no tenían precios fijados por ley, sino que sus ganancias dependían de las dotes de su autor y de la generosidad del destinatario de sus poemas, cuyos géneros parece que debieron ser muy variados, con metros reservados a estos, pero también se dedicaban al canto y a la música. Así, entre los autores clásicos
que nos hablan de ellos. Contamos con, entre otros, los textos de Posidonio, de Apamea y Apiano de Alejandría, los cuales explican que una de las principales funciones de estos sería la de alabar a los soberanos en su función de garante de la prosperidad y como fuente primera de los ingresos necesarios para su propia subsistencia. Por su parte, los bates eran considerados como adivinos, batis en la Galicia y feid en Irlanda, cuyo radical indoeuropeo bat se refiere a estar inspirado, poseído, oficiantes o de los sacrificios y conocedores de predicciones que en Irlanda actuaban igualmente y dedicados también a la magia de a la medicina, a la enseñanza, a la música, a la guerra, etc. Cicerón, sin ir más lejos, no duda en señalar al druida Eduo Divisiaco como intérprete de presagios a la manera del homérico Calcante, y en cuanto a ello, los famosos sacrificios humanos de los cuales se hablará más adelante, lejos de suponer una aberración, tuvieron que poseer un significado y una utilidad bien definidas también en el ámbito de la adivinación, de forma que mediante ellos el bate, supervisado por el druida, entraba en contacto con el trasfondo sagrado de la realidad desde el cual extraía el conocimiento de lo trascendente. Pero aparte de estas prácticas, existían otros muchos medios por los que el bate podía ejercer sus funciones adivinatorias, las cuales tarde o temprano parece que siempre llegaban a cumplirse, como se extrae del relato irlandés conocido como la embriaguez de los ulates, donde se recuerda una profecía druídica realizada muchísimo tiempo antes de ese momento, aunque en muchas ocasiones y a base de los datos existentes parece que a todo miembro de la clase sacerdotal se le denominaba como druida, salvo quizás los bardos, por los diversos autores clásicos, independientemente de su función o especialización, ya que se trataba de una denominación general referida a todas las aptitudes espirituales, intelectuales, etcétera, en el ámbito de la teología, la práctica religiosa, etcétera. Es decir, que se ocuparían de todas las ciencias humanas y divinas, aspectos tales como la teología, astronomía, enseñanza, adivinación, predicción, magia, guerra, sacrificios, justicia, etcétera. A pesar de lo cual, dentro incluso de la clase druídica, existieron muy diversas especializaciones en las que sus practicantes destacaban por encima de los demás. Estas fueron tremendamente variadas y muchas de ellas no las llegaremos a conocer nunca, pero a modo de breve alusión a alguna de ellas comenzaremos por su reconocida faceta de jueces, numerosamente atestiguada por los autores clásicos como César o Estrabón. Esta era competencia de los druidas en tanto que se extendía como un hecho religioso, donde estos eran quienes disponían la sanción última en los tribunales de justicia celtas, que no podían ser desobedecidas so pena de exclusión social para el afectado. En Irlanda, la negativa a obedecer o elud huida a dichos dictámenes estaba severamente sancionada con la maldición acompañada de la pérdida de todos los derechos civiles y religiosos del fugado, así
como se establecía una multa a quien les diera cobijo, y curiosamente la prohibición de los sacrificios para él o los afectados actuaban tanto en los casos públicos como privados, con no habiendo lugar en ningún tipo de apelación en contra de sus decisiones, ni siquiera por parte de los reyes, ya que se les consideraba como los más justos entre todos los hombres. Así, gentes celtas de todos los lugares acudían a las asambleas druídicas, allí donde éstas se celebraban con la intención de que éstos arbitraran en sus disputas. De dichos escritos se desprende que estos tenían una muy amplia jurisdicción dentro de los celtas, ya que se sabe que tenían la capacidad de impedir que dos ejércitos celtas se enfrentaran por el mero hecho de colocarse ante los contendientes, estando estos obligados a detenerse y negociar. Pero también se sabe que ejercieron muchas veces como embajadores, tanto druidas como drayades, para negociar tratados con otros pueblos, etcétera. De forma que parece que existía un sofisticado sistema legal que se aplicaba a todos los celtas, donde quiera que estuviesen, y que estaba controlado por los druidas. Ello se desprende de la codificación de dos sistemas legales celtas, como son la ley Brehon irlandesa y las leyes Hywel Dada galesas, cuyos sistemas han evolucionado desde principios básicos idénticos, por lo que debió existir en algún momento una ley común, debiendo seguirse sus dictados bajo pena de exclusión social. Pero no sabemos cómo juzgaban los druidas en la Galia, y solo podemos pensar que la justicia druídica no se contradecía con la justicia real, ya que el druida inspiraba la sentencia y el rey era el encargado de pronunciarla. Sobre su faceta de historiadores y narradores contamos con el testimonio del autor alejandrino Timágenes, quien a mediados del siglo I antes de Cristo recogió en sus escritos muchas de las tradiciones relativas a los celtas. Según él, los druidas eran también las autoridades celtas en lo que a la materia histórica se refiere, transmitiendo en sus enseñanzas las historias sobre el origen de los celtas o las grandes gestas de dicho pueblo, para que no fueran olvidadas, como fue el caso de la expedición de Brenos. Por ello, parece que los celtas acudían a los druidas en busca de información sobre la historia y las genealogías. Los druidas, tanto galos como irlandeses, etcétera, utilizaban para ello el concepto de relato, Shel, los cuales eran clasificados por géneros: robos, cortejos, combates, raptos, etcétera, y no por ciclos o temas que estamos acostumbrados. Así, la recitación de una historia era entendida como una ceremonia que seguía unos ritos y merecía bendiciones tanto para el que la recitaba con exactitud y meticulosidad, como multitud de nombres propios y de lugares que el oyente seguramente conocería, sino por existir en su época, sí, gracias a los conocimientos de historia que proporcionaban estos relatos con respecto al pasado, y en los que la imaginación del especialista druídico no estaría permitida, ya que dichos oyentes esperaban de fidelidad y exactitud en lo relatado, caso que debía hacer si quería mantener su prestigio, pues sus errores o añadidos serían rápidamente detectados,
como para el que la escuchaba atentamente, siempre buscando evitar el olvido, ya que probablemente el olvido verdadero se estaría relacionando con la muerte, sino con el olvido del nombre. Así, uno de los sometidos de estos especialistas sería el de mantener las pruebas de la legitimidad de la soberanía a través de relatos que se adentraran tanto en épocas anteriores, cientos de años quizás, que llegarían a convertirse en leyendas si no lo eran ya, de modo que al druida no sería en ningún caso un servidor del rey, sino un igual jerárquico encargado de informarle y explicarle lo que debía conocer para gobernar adecuadamente su reino. Pausa, hacemos aquí una pausa para continuar más adelante con el resto de este ensayo. Así iniciaremos en el párrafo. Así, mientras los romanos dieron forma histórica a su mitología. Punto.